Hola a todos. No olviden dar me gusta a nuestro vídeo con un mini resumen de la serie y detalles sobre el próximo episodio, suscribirse al canal y, lo más importante, activar el timbre de notificación. El espacioso salón de la mansión agrícola había sido despertado temprano en la mañana por un bullicio alegre. Zeynep, que estaba en el cuarto mes de embarazo, se preparaba para ir al médico con Halil para averiguar el sexo de su bebé. En el cálido rincón de la mansión, Gulan se volvió hacia Merve y le dijo: «Este bebé definitivamente será una niña», dijo, exponiendo su reclamo con entusiasmo. Merve, riendo, le dijo a Zeynep: «Creo que será un niño, hermana», dijo, llenando la mansión de risas. Halil le había escrito una carta a su bebé por nacer, había derramado la paciencia, la compasión de Zeynep y como ella había convertido a un hombre enojado en una rama de la primavera. Ella le dijo a Zeynep: «Cada lugar que toca tu madre es un jardín de rosas, cada lugar que mira es el cielo», gritó su amor con las palabras que escribió en su carta. Zeynep rompió a llorar cuando leyó la carta. Le dijo a Halil: «Me alegro de que hayas aparecido frente a mí, eres mi milagro», dijo, calentando amorosamente el aire de la mansión. Halil le dijo en broma a Zeynep: «Eres curiosa, rebelde, obstinada, pero me gusta como eres», y ella salió sonriendo. Zeynep dijo: «No tengo tanta curiosidad», dijo, con los ojos fijos en la letra mientras objetaba. Mientras Tulay preparaba el desayuno en la cocina, le dijo a Zeynep: «Todo en este plato estará terminado», dijo ella, sonriendo con afecto maternal. Zeynep, a pesar de su falta de apetito, dijo: «Bien», sentándose a la mesa y riendo con la familia. Gulan le dijo a Zeynep: «Si comes agrio, es una niña, si comes dulce, es un niño». Dijo que sugirió la estimación de género utilizando los métodos anticuados. Kadriye trajo albóndigas agrias, chucrut y postres de calabacín. Zeynep dijo: «Lo quiero todo», dijo. Sorprendió a la familia comiendo con apetito. La familia estalló en carcajadas con esta elección confusa. El género aún permanecía en secreto. En el taller, Selma se sumergió en sus diseños temprano en la mañana. «Si termino este diseño, nos pagarán», le dijo a Eren, mostrando su pasión por su trabajo. Eren, con voz triste, le dijo a Selma: «No hay suficiente dinero para comprar una casa. El arrendador le dio 3 meses. Compartió su ansiedad. Selma le dijo a Eren: «Estemos juntos, ya es suficiente». Mantuvo viva la esperanza. Murat Tañer llamó, le dijo a Selma: «Me gustan mucho tus diseños, pagaré el pago mañana», y le dio buenas noticias a la pareja. Selma le dijo alegremente a Eren: «El bebé viene con un destino», dijo, abrazando y disipando el ambiente sombrío de la mansión. Eren le dijo a Selma: «Con tu talento, compraremos esta casa», mirando a su esposa con orgullo. En el jardín de la mansión, Merve luchaba contra la tormenta de su propio corazón. «Necesito hablar contigo», le dijo a Cemil, reuniendo coraje para revelar sus sentimientos. De Cemil le dijo a Halil: «Voy a hablar de algo», pero Merve intervino y lo silenció. Cemil le dijo a Merve: «Mis sentimientos por ti no son correspondidos, tengo que dejar la granja», explicando su decisión de irse. Merve dijo: «Te equivocaste, yo también te amo», dijo, iluminó un rayo de esperanza en el corazón de Cemil. Esta confesión anunciaba el brote de un nuevo amor en el jardín. Los ojos de Merve brillaban. En el hospital, Zeynep y Halil fueron a hacerse un examen médico. El médico le dijo a Zeynep: «Estás embarazada de 4 meses. ¿Quieres saber el sexo?», dijo, aumentando la emoción. Zeynep le dijo a Halil: «Quédate con la sorpresa», posponiendo este momento mágico. Los latidos del corazón del bebé hicieron llorar a la pareja. Halil le dijo a Zeynep: «Esta es la canción más hermosa del mundo», abrazándola. Cuando regresaron a la mansión, la familia estaba extasiada con las predicciones de género. Gulan le dijo a Zeynep: «Hagamos una prueba de anillo, si va de derecha a izquierda, es un niño,
si dibuja un círculo, es una niña, dijo, ofreciendo una sugerencia alegre. Cuando la prueba falló, Gulan dijo, haz lo que dice la abuela, compra un regalo tanto para una niña como para un niño. Dijo que hizo reír a la familia. La curiosidad de Zeynep fue derrotada por la carta de Halil. En el taller, encontró la llave dejada por Halil, abrió la carta. Tu madre es mi heroína, su amor me hizo hermosa, decía la carta. Zeynep le dijo a Halil, olvidaste escribir cuánto amo al padre de nuestro bebé, y lo abrazó riendo. Tu curiosidad siempre te encontrará, pero esta carta habla de nuestro amor, dijo Halil, llenando de amor el vestíbulo de la mansión. La mansión de la granja se convirtió en un cuento de hadas de primavera con el regreso de Zeynep y Halil de Francia. Extraño cada rincón de mi casa, le dijo Zeynep a Tulay, abrazando la calidez de la mansión. Halil le dijo a Zeynep, donde quiera que vayamos, siempre queremos volver aquí, enfatizando la magia de su hogar. Tulay le dijo a Zeynep, tu proyecto de perfume se ha hecho realidad, mi hermosa niña, dijo, sonriendo con orgullo. En el examen médico, se reveló que el sexo del bebé era masculino. Zeynep le dijo a Halil, mi hijo pateó, dijo, abrazándose de alegría. Halil le dijo a Zeynep, el nombre de nuestro hijo es seguro, imprimámoslo en su brazalete, quizás pensando en el nombre del padre de Zeynep, Omar. Zeynep le dijo a su hijo, ¿quieres que tu padre construya tu cuna? Dijo que compartía la emoción de Halil por convertirse en padre. Halil le dijo a Zeynep, te mereces lo mejor de todo, exclamando su amor. En el jardín de la mansión, el amor de Merve y Cemil hacía feliz a la familia. Merve le dijo a Zeynep, hermana, necesito hablar contigo, y habló sobre sus sentimientos por Cemil. Cemil le dijo a Halil, necesito hablarte de algo, compartió su intención de casarse. Halil le dijo a Cemil, vengamos a preguntar por tu hija mañana como pareja de hombres, y unió a la familia con su apoyo. Zeynep le dijo a Merve, no es fácil conseguir chicas de nuestra familia, tenemos preguntas. Dijo, en broma, que estaba enganchado. Los preparativos del compromiso de Merve y Cemil llenaron de alegría la mansión. Tulay dijo, tu padre es como una montaña detrás de todos, dijo, elogiando la conciencia de Khalil. Zeynep y Halil soñaban sueños para su hijo. Halil le preguntó a Zeynep, ¿qué tipo de guardería te imaginas? Dijo que planeaba el futuro. Zeynep le dijo a Halil, qué bien hice para que Aya te trajera a mí, dijo, gritando su amor. En el salón de la mansión, la familia celebró esta felicidad. Merve dijo, este amor trae piedras a los cuentos de hadas, dijo, multiplicando la alegría.